Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy ya vamos a comenzar con el proyecto de Mary Poppins. En este vídeo vamos a hacer ya todo su cuerpo completo, así que bueno, sin más, vamos a comenzar. Vamos entonces a comenzar haciendo los brazos, así que vamos con el color que hayáis escogido para hacer la piel y comenzamos haciendo un anillo mágico y dentro hacemos 6 puntos bajos. Y 6. Cerramos el anillo y ahora en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos, un aumento en cada uno de los puntos que tenemos y así terminamos la vuelta 2 con 12 puntos. Ahora en la vuelta número 3 vamos a comenzar haciendo 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4. A ver, que este no lo he hecho bien. 4 y 5. Y después de los 5 puntos bajos hacemos un aumento. Y esto lo vamos a repetir una vez más. 5 puntos bajos y un aumento. Y llegamos al final de la vuelta 3 con 14 puntos. Ahora en la vuelta 4 y en la vuelta 5 hacemos los 14 puntos que tenemos, uno en cada punto. Ahora en la vuelta 6 vamos a hacer 5 puntos bajos, uno en cada punto, 2, 3, 4, 5. Y después de los 5 puntos bajos hacemos una disminución. Y esto lo vamos a repetir una vez más, lo de 5 puntos bajos y una disminución. Y terminamos la vuelta con 12 puntos. Ahora en la vuelta 7 vamos a comenzar haciendo 4 puntos bajos, uno en cada punto. Y 4. Y después de los 4 puntos bajos hacemos una disminución. Y esto lo vamos a repetir una vez más, lo de 4 puntos bajos y una disminución. Terminamos la vuelta con 10 puntos. Ahora le voy a poner un poquito de relleno a la mano, pero no mucho, solo para que no pierda la forma, porque luego ya lleva limpiapipas. Entonces nada, solo un poquito aquí en el fondo, para que no pierda esta forma redondeada. Y ahora en la vuelta número 8 vamos a hacer los 10 puntos que tenemos, un punto en cada punto. El punto número 10 lo tengo aquí sin cerrar porque ahora vamos a cambiar ya al color blanco. Entonces este último punto de la vuelta número 8 lo cerramos con el color blanco y ahora desde la vuelta 9 hasta la vuelta número 26 vamos a hacer un punto en cada punto de los 10 que tenemos en color blanco, desde la 9 hasta la 26. Al llegar al final de la vuelta 26 cortamos ya la hebra, no hace falta que dejéis hebra larga porque lo vamos a unir tejiendo y con un limpiapipas vamos a rellenar, yo los doblo así a la mitad, lo metemos en el tejido, si sobra en esta parte de arriba con un alicate doblamos esto para no hacernos daño cuando luego estemos tejiendo el cuerpo. Y tenéis que hacer 2 bracitos iguales. Cuando tengáis eso vamos con las piernas. Para las piernas vamos a comenzar con el hilo negro para hacer esta parte de abajo, la que simula su bota. Entonces yo la tengo ya adelantada porque aquí la voy a tejer en otro color, porque si no esto no se va a ver y como es un poco laborioso, pues prefiero que se vea bien. Pero vosotros hacedlo en color negro, ¿vale? Entonces vamos a comenzar haciendo un anillo mágico y dentro del anillo hacemos 6 puntos bajos,
cerramos el anillo. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos, un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. Terminamos así la vuelta 2 con 12 puntos. Ahora en la vuelta número 3 vamos a hacer los 12 puntos que tenemos, pero los vamos a hacer tomando solo la hebra de dentro, la que está por la parte de atrás. Así, en vez de tomar el punto completo, que sería este, lo que vamos a hacer es tomar solo la hebra interior. Así vamos alrededor haciendo los 12 puntos bajos y tejiendo así de esta forma. Lo que conseguimos es que el tejido doble súper bien, ya lo veis aquí como dobla, y esta parte queda como si fuera la suela de su zapato, porque son los zapatos que va a llevar. No vamos a hacer pies y luego zapatos, así que así quedaría la suela bien rectita, que es lo que queremos conseguir. Así. 11 y 12. Ahora en las vueltas 4 y 5 vamos a hacer de nuevo los 12 puntos que tenemos, pero aquí ya tejemos normal, tomamos el punto completo. En la vuelta número 6 vamos a comenzar haciendo 9 puntos bajos. Yo voy a empezar a marcar ya los puntos, pero lo voy a hacer con una hebra de otro color, porque con el marcador se quedan un poquito abiertos a veces los puntos, y en este caso, en este tejido, no queda muy bien si luego se nos ven ahí las aberturas. Entonces, ahí pongo la hebra y empezamos haciendo 9 puntos bajos, uno en cada punto. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Después de los 9 puntos bajos vamos a hacer 3 puntos bajos en el mismo punto, o sea, un aumento triple. Ahí mismo un punto bajo, en ese mismo punto otro punto bajo y en ese mismo punto otro punto bajo. Y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, que son los que quedan para llegar al final de la vuelta. Pensaba que había tejido mal, porque aquí parece que me quedan 3 puntos, pero no. Lo que puse mal fue el marcador, que se quedó con una hebra cruzada y parece que están marcando el punto que no es, pero están marcando este punto. Entonces está bien, ¿vale? No os preocupéis por lo que se vea ahí. Así es como lo tenéis que hacer. Ahora en la vuelta 10 comenzamos haciendo 10 puntos bajos, así que marcamos ahí y empezamos en este primero. 1, ahora sí que ha quedado bien marcado. 1, 2. Después de los 10 puntos bajos vamos a volver a hacer 3 puntos bajos juntos en el mismo punto. Ahí 1, 2 y 3. Y ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, uno en cada punto, que son los que quedan para llegar al final de la vuelta. Y terminamos la vuelta con un total de 16 puntos. La vuelta de antes la terminábamos con 14 puntos, que creo que no lo he dicho. Ahora en la vuelta número 8 vamos a comenzar haciendo 11 puntos bajos. Perdonadme que voy a poner el hilo por aquí para marcar. Ahí, hacemos 11 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 11 puntos bajos, hacemos de nuevo 3 puntos bajos juntos en el mismo punto. 1, ahí mismo 2 y ahí mismo tenemos los 3. Y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto,
que son los que quedan para terminar la vuelta. Y terminamos así la vuelta número 8 con 18 puntos. Ahí estaría. Ahora en la vuelta número 9 voy a poner el hilo. Comenzamos haciendo 10 puntos bajos, uno en cada punto. Después de estos 10 puntos bajos, lo que vamos a hacer es saltar el siguiente punto, este de aquí que toca, no lo vamos a tejer, y a partir del siguiente hacemos 3 puntos bajos, uno en cada punto. Uno aquí, otro en el siguiente y otro en el siguiente. Después de estos 3 puntos bajos, el siguiente punto lo saltamos, que es este de aquí, y vamos a hacer 3 puntos bajos a partir del siguiente, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Y 3. Y así terminamos la vuelta número 9 con 16 puntos. Ahora en la vuelta número 10, dejadme que coloco la hebra. En la vuelta 10 comenzamos haciendo 9 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 9 puntos bajos, igual que en la vuelta anterior, el siguiente punto lo vamos a saltar, nos vamos al siguiente y a partir de ahí hacemos 3 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2 y 3. De nuevo, el siguiente punto lo saltamos y a partir del siguiente hacemos 2 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Así terminamos la vuelta 10 con 14 puntos. En la vuelta 11, dejadme marcar, ahí, empezamos haciendo 8 puntos bajos, a ver, que no veo el primer punto, ahí con el hilo que marca casi no veo el primer punto, pero bueno, 8 puntos bajos hacemos aquí. Después de los 8 puntos bajos, el siguiente punto lo saltamos, a partir del siguiente hacemos 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Después de los 3 puntos bajos, el siguiente punto lo saltamos y en el último que nos queda hacemos un punto bajo más. Y así terminamos la vuelta número 11 con 12 puntos bajos. Después de esta vuelta, todavía no rellenéis, ¿vale? Ya voy a quitar esta hebra de aquí. Vamos a cortar un alambre de más o menos unos 33 centímetros de alto, si estáis tejiendo con este hilo y con este gancho, ¿vale? Por el tamaño de la muñeca, si no ya más o menos tomáis vosotros en cuenta la medida que os hace falta. Bueno, no tengáis en cuenta mi alambre, que es pequeñito porque ya veis que estoy tejiendo con otro color, o sea, esto es desperdiciar, entonces bueno, por eso pequeñito lo tengo. Lo que vamos a hacer es que en el extremo del alambre, a ver, así lo veis mejor, lo vamos a doblar un poquito así en redondo, haciendo como esta forma de aquí de la base, ¿vale? Más o menos tomáis ese tamaño. Lo vamos a meter en la pierna, bueno, en el pie, y ahora vamos a rellenar un poquito el pie. No demasiado, ¿vale? Que no se nos salga el relleno por arriba, solo rellenamos así un poco el pie para darle forma. Marcamos ahí bien su talón, pues si os fijáis ya va tomando forma, este sería el talón, lo marcamos bien ahí. Y ahora esta parte de abajo sería su suela, esta parte de aquí. Lo que vamos a hacer es pinzar un poquito, así si lo veis, esta parte, y vamos a coser desde aquí, vamos a decir, desde que hemos tejido por la hebra de dentro, aquí tenemos las hebras que sobran, que quedaron por fuera,
pues una o dos filas por encima de estas hebras, ahí vamos a coser, lo vamos a llevar hacia abajo, vamos a coser de aquí a aquí, ahora lo vais a ver. Entonces con una hebra del mismo color, ¿vale? De color negro, pasamos por ahí hacia la parte que será la suela. Por eso no le hemos puesto celo ni cinta al alambre en la punta, porque así se cose mejor y cosemos por dentro del alambre, por dentro de esa circunferencia que hemos hecho. Pasamos así y otra vez hacia arriba, así. Otra vez ahí, apretando para que vaya quedando la forma. Le dais todas las puntadas, le he metido demasiado relleno, y eso que he dicho que metiéramos poco, y yo le he metido demasiado. Pero bueno, pues si os pasa, le quitáis y ya está. Ahora le dais todas las puntadas que sean necesarias hasta que le quede la formita del pie, ¿vale? Si veis que todavía le hace falta un poquito más, seguís apretando y seguimos dando puntaditas de un lado a otro. A veces cuesta un poco pasar la aguja con el relleno, con el alambre, pero bueno. Bueno, yo creo que así ya queda la formita hecha y ahora vamos a esconder estas dos hebras. Para esconder las hebras simplemente las metemos por ahí para adentro, luego las escondemos así en el tejido o cortamos el sobrante como queráis y ya está. La otra igual. Así es como quedaría la formita, se ve mucho más bonito en negro, pero bueno, cuanto menos relleno llevéis hasta la punta, más fácil va a ser de coser esta parte de aquí, pero bueno, ya veis que queda súper chulo el pie. Y ahora seguimos tejiendo en la vuelta número 12 y vamos a hacer los 12 puntos que tenemos, un punto en cada punto. Ahora en la vuelta número 13 comenzamos haciendo 2 puntos bajos, uno en cada punto, 1 y 2, y a continuación hacemos una disminución. Y esto de 2 puntos bajos y una disminución lo vamos a repetir 2 veces más, y así terminamos la vuelta 13 con 9 puntos. Ahora en la vuelta 14 vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos, uno en cada punto, 1 y 2. Después de los 2 puntos bajos hacemos un aumento y ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y así terminamos la vuelta con un total de 10 puntos. Ya los hago con vosotros porque ya solo me quedan 2 con este. Y ahí estaría. Ahora en la vuelta número 15 comenzamos haciendo un aumento. Después del aumento hacemos 4 puntos bajos, uno en cada punto. Y 4. Y esto lo vamos a repetir una vez más. Un aumento. Y a continuación 4 puntos bajos, uno en cada punto.
que ya son los que nos quedan para terminar la vuelta. Y terminamos esta vuelta con un total de 12 puntos. Y ahora en la vuelta 16 vamos a hacer los 12 puntos que tenemos, uno en cada punto. Cuando le pongáis más relleno al pie, que yo ya le acabo de poner, lo hacéis dándole forma, ¿vale? Lleváis el relleno hacia el talón y un poquito hacia aquí, pero no forcéis esta parte de delante porque tiene que quedar así, como si fuese su piececito. Ahora en la vuelta número 17 comenzamos haciendo un punto bajo. A continuación vamos a hacer un aumento. Ahora hacemos 2 puntos bajos, uno en cada punto. 1 y 2. A continuación hacemos un aumento. Y esto de 2 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir 2 veces más. Y al terminar las repeticiones, en el siguiente punto hacemos un punto bajo, que ya es el que nos queda para finalizar esta vuelta, y terminamos con 16 puntos la vuelta número 17. Ahora en la vuelta 18 y en la vuelta 19 vamos a hacer los 16 puntos que tenemos, uno en cada punto. Ahora en la vuelta número 20 vamos a volver a hacer los 16 puntos que tenemos, pero los vamos a hacer tomando solo la hebra de fuera, la que está hacia nosotros. Así hacemos esos 16 puntos. Aquí sin apretar demasiado, ¿vale? Porque lo que queremos es que haga efecto de bota, de esta parte de la bota queda por encima de su pierna. Luego retomaremos en las hebras de dentro, la siguiente vuelta. Entonces esta parte vamos a hacer pues como que es la bota que sobresale de su pierna. Así que aquí no vamos a apretar mucho los puntos. Tampoco los vamos a dejar muy abiertos, pero bueno, sin más, sin apretar tanto. Ahí hacemos hasta el final por la hebra de fuera. Al llegar al final, en el siguiente punto, hacéis un punto deslizado y ahí ya podemos cortar la hebra. Esta parte estaría terminada. Ya también, si queréis, la podéis esconder. Y ahora, en la siguiente vuelta, que vamos a decir que es de nuevo la vuelta número 20, porque vamos a retomar estas hebras que hemos dejado por aquí, como os decía antes. Para que os sea más fácil de tejer, podéis doblar un poquito, así esta parte, y así veis las hebras mucho más fácil, ¿vale? Las tenéis aquí. Estas son las hebritas que vamos a ir tejiendo ahora. Entonces, yo voy a ir ya con la pierna negra, porque ahora, bueno, la pierna negra, con la pierna de zapato negro, que ahora ya me queda, ya vamos a tejer en color piel, en color melocotón. Entonces voy a doblar esta parte de aquí y en cámara estas hebras no se van a ver mucho, pero bueno, vosotros vais a ver las vuestras, las que estéis tejiendo. Entonces tenemos que hacer los 16 puntos bajos que habíamos dejado, los hacemos tomando cada una de estas hebras. En esta primera nos vamos a unir, ¿vale? Aquí donde hemos cerrado, esta sería la primera, ahí nos vamos a unir y vamos alrededor haciendo por esa hebra de dentro los 16 puntos bajos que tenemos. Lo voy a hacer ya con la bota de color negro. Bueno, pues esta sería de nuevo la vuelta número 20, pero tejida por la hebra de dentro, así que vamos ahora a la vuelta 21 y comenzamos haciendo 2 puntos bajos. Fijaros donde teníais el primero, ¿vale? Que nos acabábamos de unir. Entonces, a ver que se vea bien. Esta parte de aquí es la cadena que hemos hecho para unirnos, ¿vale? Nuestro punto sería aquí. Si no estáis seguros, lo que podéis hacer es ir contando desde aquí hasta tener los 16 y empezar en el primero, para no aumentar ni disminuir ningún punto. Entonces nos unimos ahí en ese primero, haciendo ya directamente el punto bajo, no vamos a tejer en rondas. A ver si puedo, porque madre mía, ahí, vale.
hacemos 2 puntos bajos, uno en cada punto, hay uno y en el siguiente otro. Ahora vamos a hacer una disminución. Ahora hacemos 6 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Después de los 6 puntos bajos, de nuevo hacemos una disminución. Y después de la disminución hacemos 2 puntos bajos, uno en cada punto. Y a continuación una disminución. Así terminamos la vuelta 21 con 13 puntos. Ahora en la vuelta 22 vamos a comenzar haciendo una disminución. Y a continuación hacemos 11 puntos bajos, uno en cada punto, que ya son los que podemos hacer hasta el final de la vuelta, y terminamos con un total de 12 puntos. Después de esta vuelta yo ya he rellenado un poquito la pierna y ya le podéis dar hacia arriba a este tejido que habíamos apartado para poder tejer. Así es como quedaría su botita superpuesta encima de lo que sería su pierna. Y ahora vamos a la vuelta número 23 y tenemos que hacer los 12 puntos que tenemos, uno en cada punto. En la vuelta 24 vamos a comenzar haciendo una disminución. Ahí. Y a continuación vamos a hacer 2 puntos bajos. Después de estos 2 puntos bajos hacemos una disminución. Y vamos a repetir esto mismo una vez más, 2 puntos bajos. Y a continuación una disminución. Y ahora terminamos la vuelta haciendo 2 puntos bajos más, que son los que nos quedan, y con un total de 9 puntos. Ahora en las vueltas 25 y 26 hacemos los 9 puntos que tenemos, uno en cada punto. En la vuelta 27 comenzamos haciendo un punto bajo. A continuación vamos a hacer un aumento. Y ahora hacemos 7 puntos bajos, un punto en cada punto, que son los que podemos hacer hasta el final de la vuelta, y terminamos esta vuelta con un total de 10 puntos. En la vuelta número 28 comenzamos haciendo un aumento. Ahí. Y ahora vamos a hacer 9 puntos bajos, uno en cada punto, que son los que nos quedan hasta finalizar la vuelta. Y así terminamos esta vuelta con 11 puntos. En la vuelta 29 comenzamos haciendo un aumento. A continuación hacemos un punto bajo. Y volvemos a repetir un aumento y un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 7 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Y así terminamos la vuelta con 13 puntos. En la vuelta número 30 vamos a comenzar haciendo 5 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 5 puntos bajos hacemos un aumento. Y esto de 5 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir una vez más. Y al terminar esta repetición nos quedaría un punto bajo más para finalizar la vuelta, lo hacemos y terminamos la vuelta 30 con 15 puntos. Ahora desde la vuelta 31
hasta la vuelta número 42 vamos a hacer un punto en cada punto de los 15 que tenemos. Bueno, pues aquí estamos ya al final de la vuelta número 42. Cuando lleguéis ahí, hacéis una cadena, cortáis la hebra, aquí, por aquí la tengo, y tejéis otra pierna igual, ¿vale? Finalizáis así, haciendo una cadena, cortáis, no hace falta que dejéis hebra larga porque ya sabéis que unimos las piernas tejiendo, hacéis otra igual, y una vez que tenéis ya las dos piernas hechas, en la segunda pierna que hagáis ya no cortáis la hebra porque nos vamos a unir a esta pierna tejiendo. Entonces vamos a ir recorriendo puntos, vamos a ir haciendo un punto en cada punto de esta pierna hasta que lleguemos a la parte interior del muslo, así, para poder unir una pierna con otra, así por la entrepierna, por la mitad, ¿vale? Dejándolas los dos hacia el mismo lugar. Vamos a unir una pierna y la otra por aquí y por aquí. Entonces, desde esta pierna, si por lo que sea ya habéis hecho las dos y habéis cortado hebra, bueno, pues ya simplemente os unís donde corresponde y ya está, ¿vale? Los que no hayáis cortado hebra, como yo, vamos a ir haciendo un punto en cada punto hasta llegar a la mitad interior, más o menos ahí donde os parezca que está en el centro. Os voy a decir cuántos puntos me toca recorrer a mí, para que más o menos os hagáis una idea. Si no me equivoco, llevo 4, 5... Ay, he pinchado el relleno. ¡Qué fastidio! Ahí está. Ahí llevo 6. Y voy a hacer uno más. 7. Vale, yo he recorrido 7 puntos. Y más o menos yo creo que estoy en la mitad interior del muslo. Ahora, desde que lleguéis a esa mitad, vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y nos vamos a unir con la otra pierna, pinchándonos también en la mitad interior, que para mí que es aquí. Ahí nos unimos haciendo un punto bajo, ahí donde nos acabamos de pinchar. Así. Y ahora lo que vamos a hacer en la vuelta número 1 del cuerpo son 15 puntos bajos alrededor de esta pierna que tenemos aquí. Aquí ya tenemos uno donde nos acabamos de unir, ese es uno. En la siguiente hacemos otro. Cuando lleguéis aquí a este salto, como acabo de llegar yo, a donde cerráis, pues simplemente vais al siguiente punto que esté sin tejer. Ahí hacéis un punto, apretáis bien para que no se os quede ahí una abertura y ya está, ¿vale? Vais haciendo los 15 puntos que tiene, contando que el punto de unión ya es el primero. Ahí llevo 4, 5, 6. Se me había olvidado poner el marcador, así que he parado para contar los puntos y ponerlo en donde era, ¿vale? Llevábamos 6, 7, 8, 9, 10. Esto lo hago con vosotros porque a veces al llegar al final de la pierna, voy a cortar ya esta hebra, al llegar al final de la pierna confundimos las cadenas con el primer punto que tenemos, por eso era importante que le pusiera el marcador para que lo pudierais ver. Así que voy a hacer todo esto con vosotros para que lo veáis bien. Trece, 14 y 15. Vale, una vez que llegamos al final de los 15 puntos que tiene la pierna, vamos a hacer 3 puntos bajos en las cadenas, uno en cada cadena. Entonces, aquí a veces es donde nos confundimos, por eso está bien que pongamos el marcador ahí para saber que este punto ya es el primero de la vuelta, no es una cadena.
tenemos que ir a la primera cadena, que es esta de aquí. A ver si puedo, porque claro, el marcador también aprieta los puntos de los alrededores y es más difícil meterse. Entonces voy a hacerlo así, ahí. Ahí hacemos el primer punto. En la siguiente cadena hacemos el segundo. Y en la siguiente cadena el tercero. Y ya tenemos los 3 puntos bajos de las cadenas de unión. Bueno, los tenemos si quieren pasar. Ahí está. Y ahora vamos a hacer los 15 puntos bajos de la otra pierna. Nos pasamos al primer punto que esté sin tejer, que ese sería el primero de la pierna. Ahí. Y vamos haciendo alrededor todos los puntos que tiene, que son 15. Al llegar al final de la segunda pierna, con los 15 puntos bajos, vamos a hacer otros 3 puntos bajos en el otro lado de las cadenas, uno en cada cadena. Entonces ahí el primero, en la siguiente cadena el segundo y en la siguiente, que está aquí apretadita, el tercero. Así terminamos la vuelta número 1 del cuerpo con un total de 36 puntos. Ahora vamos a doblar los alambres, estos de aquí, para que no nos estén estorbando. Con las piernas bien rectitas, ¿vale? Las colocáis así que estén bien en su lugar. Vamos a doblar un poquito los alambres hacia el medio, así hacia el centro del cuerpo. Y aquí los vamos a unir con un poquito de cinta o de celo, bueno, como vosotros le llaméis. Vale, así tendríamos ya hecha la unión ahí del alambre y así no nos molesta. Ahora en la vuelta 2 y en la vuelta 3 vamos a hacer los 36 puntos que tenemos, uno en cada punto. Y ponemos el marcador al inicio ya para saber dónde tenemos que finalizar. Ahora comenzamos la vuelta 4 haciendo 4 puntos bajos y vamos a colocar el marcador aquí en el primero. Ahí hacemos 2, 3 y 4. Después de los 4 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Y esto lo vamos a repetir una vez más, 4 puntos bajos y un aumento. Después de la repetición vamos a hacer 12 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 12 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Ahora hacemos 4 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3 y 4. A continuación hacemos un aumento. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2, y a continuación un aumento. Y volvemos a repetir 2 puntos bajos y un aumento. Y ahora los 2 puntos bajos que tenemos aquí al final, tejemos uno en cada punto y terminamos la vuelta con 42 puntos. Ahora en la vuelta número 5 vamos a comenzar haciendo un aumento ahí en el primer punto. A continuación hacemos 2 puntos bajos. Y a continuación un aumento. Y ahora vamos a hacer 38 puntos bajos, uno en cada punto, que son los que quedan para llegar al final.
y terminamos con un total de 44 puntos. Antes de que sigáis os voy a hacer un inciso aquí porque os habréis fijado, en la vuelta anterior de este lado hemos hecho nada más que 2 aumentos y de aquí hemos hecho más cantidad de aumentos, pero si os fijáis ya se ve compensada con la vuelta número 5 que comenzamos haciendo un aumento y después otro aumento, igual que aquí teníamos un aumento separado de 2 puntos bajos y otro aumento, ¿vale? O sea, estamos compensando una con la otra, no penséis que se os va a quedar el cuerpo más agrandado por este lado, ¿vale? Esto está estudiado, por así decirlo. Está estudiado ya para que el cuerpo quede bien compensado por un lado y por el otro y no os preocupéis por eso, ¿vale? La vuelta 4 y la vuelta 5 son conjuntas, vamos a decir, hacen que el cuerpecito se vea bien simétrico. Ahora sí, seguimos haciendo un punto en cada punto de los 38 que nos faltan y terminamos con 44 en esta vuelta número 5. Ahora en las vueltas 6, 7 y 8 hacemos un punto en cada punto de los 44 que tenemos. Colocamos siempre el marcador al inicio de cada vuelta y ahí nos vemos al finalizar la vuelta 8. Vale, ahora en la vuelta número 9 vamos a comenzar haciendo 32 puntos bajos, uno en cada punto. Voy a colocar aquí el marcador. Y después de los 32 puntos vamos a hacer una disminución y a continuación un punto bajo. Y esto lo vamos a repetir 3 veces más, lo de una disminución y un punto bajo. Y un punto bajo, ya tenemos, son en total 4 repeticiones, ¿vale? Esta sería la tercera y ahora la última. Una disminución y un punto bajo. Y terminamos la vuelta con 40 puntos. Ahora en la vuelta número 10 vamos a comenzar haciendo una disminución y vamos a marcar. A continuación hacemos un punto bajo y esto lo repetimos una vez más. Una disminución y un punto bajo. Si os fijáis, pasa lo mismo que antes en las vueltas 4 y 5, que también iban como mezcladas para que quedara bien, ¿vale? Aquí hemos hecho un montón de disminuciones y puntos bajos, bueno, 4 realmente, y aquí empezamos haciendo 2 para que nos quede igual, bien centradita todas las disminuciones que vamos a hacer. Vale, entonces, habíamos empezado haciendo una disminución y un punto bajo repetido 2 veces. A continuación vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Después de los 6 puntos bajos hacemos una disminución. Ahora vamos a hacer 9 puntos bajos, uno en cada punto. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Después de los 9 puntos bajos hacemos una disminución. Y ahora vamos a hacer 15 puntos bajos, uno en cada punto. Y con estos 15 puntos habremos llegado al final de la vuelta 10 y tendremos un total de 36 puntos. Después de esta vuelta vamos a cambiar ya al color blanco. Entonces, el último punto de la vuelta 10, voy a quitar el marcador aquí para que no me moleste, el último punto de la vuelta 10 lo cerramos con color blanco para comenzar a tejer con el blanco. Sí que es verdad que esto de aquí no se va a ver porque lleva la falda, lleva el abrigo, pero bueno, mira, no cuesta nada hacer un cambio de color un poquito más limpio, así que vamos a cerrar el último punto con el color blanco y ahora empezamos a tejer en color blanco en la vuelta número 11, vamos a hacer los 36 puntos que tenemos, un punto en cada punto. Ahora en la vuelta número 12 vamos a comenzar haciendo 4 puntos bajos. Ahora sí que voy a marcar el primero.
2, 3 y 4. A continuación de los 4 puntos bajos hacemos una disminución. Y esto de 4 puntos bajos y una disminución lo vamos a repetir 5 veces más. Son un total de 6 repeticiones, pero aquí ya tenemos una. Así que terminamos la vuelta con un total de 30 puntos. Luego, desde la vuelta 13 hasta la vuelta 22, vamos a tejer un punto en cada punto de esos 30 que tenemos. Ahora, en la vuelta 23 vamos a comenzar ya con la unión de los brazos. Entonces, lo que vamos a hacer en el inicio de la vuelta 23 es ir tejiendo puntos bajos, un punto en cada punto, hasta que lleguemos así al lateral del cuerpo para colocar el primer brazo. No os voy a decir la cantidad de puntos que tenéis que recorrer porque, bueno, pues para que os quede bien, por si acaso a nosotros, o sea, por si acaso a mí y a vosotros nos queda diferente. Entonces, os voy a decir cuántos voy a recorrer yo, pero no os fiéis de eso, o sea, vosotros ir recorriendo los puntos que vosotros necesitéis. Yo de momento llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Yo voy a recorrer 9 puntos y ahí me quedo en la mitad para colocar el primer brazo. Entonces, cuando estéis ahí en la mitad del lateral para colocar el primer brazo, lo que vais a hacer es pincharos en cualquier punto del brazo, desde fuera hacia adentro, así, y empezar a tejer alrededor del brazo los 10 puntos bajos que tenemos. Entonces, ahí vamos haciendo un punto del brazo, continuamos por el brazo, otro punto del brazo, y así alrededor vamos haciendo los 10 que tiene. Cuatro, 5, 6, 7, 8. Cuando lleguéis a este salto de haber cerrado el brazo, hacéis lo mismo que cuando nos uníamos con las piernas. Simplemente este está tejido, nos pasamos al siguiente que está sin tejer, que es este de aquí. Tejemos normal. 9. Y me queda 1, 10. Una vez que tenemos los 10 puntos del brazo tejidos, vamos a pincharnos en el siguiente punto del cuerpo que esté sin tejer. Este está tejido, así que vamos a este. Y a partir de ahí vamos a tejer 18 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Vamos escondiendo las hebras y ya las cortáis cuando estén escondidas. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Una vez que lleguemos con los 18 puntos al otro lateral, vamos a colocar el siguiente brazo. Nos pinchamos en el bracito, igualmente que antes, desde fuera hacia adentro. Salimos por dentro del brazo, ¿vale? No traspasamos de un lado a otro. Y hacemos los 10 puntos del brazo. Ahí tenemos 1, 2 y así seguimos alrededor del brazo. Una vez que hemos terminado de tejer alrededor del brazo, nos unimos en el siguiente punto del cuerpo que está sin tejer y vamos a hacer los puntos bajos que nos falten para llegar al final de la vuelta. Como yo había empezado haciendo 9 puntos, a mí aquí me quedan 5. A vosotros os quedarán pues dependiendo de la cantidad de puntos con la que hayáis empezado. Y así finalizamos esta vuelta 23 con 55 puntos. Ahora en la vuelta 24 vamos a hacer 3 puntos bajos,
y 3. Y después de los 3 puntos bajos hacemos una disminución. Y esto de 3 puntos bajos y una disminución lo vamos a hacer un total de 11 veces. Aquí ya tenemos una, así que nos quedan otras 10. Voy a hacer unas pocas más con vosotros para que lleguemos aquí al brazo, veáis cómo se hace. 2 y 3. Y ahora toca disminución. Entonces, a mí aquí ya me toca la disminución. Tomo un puntito del cuerpo y un puntito del brazo, que es el siguiente que me toca. Si vosotros estuvierais ya aquí, pues os tocaría hacer la disminución tomando los 2 puntos del brazo, uno y otro, ¿vale? Eso ya como si fuera un tejido normal. Y seguimos tejiendo. 3 y una disminución, que la voy a hacer aquí. Llevo 3 repeticiones. Seguimos. 1, 2 y 3. Aquí se ha visto el otro caso, que justo he terminado los 3 puntos al terminar el brazo, ahora la disminución me toca en estos 2 de aquí del cuerpo. Ahí está. Y seguimos. 1, 2, 3 y disminución. 1, 2, 3 y disminución. 1, 2 y 3 y disminución. Ahora aquí toca tejer en el brazo, así que el primer punto lo hacemos ahí. 1, 2, 3 y la disminución aquí en el bracito. Y seguimos. 1, 2 y 3 y disminución. 2 y 3 y por último una disminución. Así terminamos la vuelta 24 con 44 puntos, que no sé si lo había dicho. Ahora en la vuelta 25 vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2, y a continuación de estos 2 puntos bajos hacemos una disminución. Y esto lo vamos a repetir igual que antes, un total de 11 veces. Aquí ya tenemos una, así que nos faltan otras 10. Después de esta vuelta vamos a colocar ya un alambre de un lado a otro de los brazos, así que tomáis la medida así de los bracitos, teniendo en cuenta que aquí hemos metido un poquito de relleno, entonces no vais a poder bajar el alambre de todo. Así que bueno, más o menos así, tomáis la medida y lo metéis por un brazo y por el otro para darle un poquito más de movilidad, que bueno, tiene los limpiapipas, pero así con el alambre también le podemos poner distintas posturas, arriba y abajo, que no solo doblarlos. Ahora en la vuelta 26 vamos a seguir con la secuencia de disminuciones. Veníamos haciendo 3 puntos bajos, una disminución, después 2 puntos bajos y una disminución, así que en esta vuelta lo que vamos a hacer es un punto bajo y a continuación una disminución. Así. Y esto lo vamos a hacer un total de 11 veces. Aquí ya tenemos una, nos faltan otras 10.
Vais rellenando el cuerpo porque ya se empieza a estrechar y ya luego es muy difícil meter relleno. Y ahora en la vuelta 27 vamos a hacer 10 disminuciones seguidas. Marcamos la primera. Y después de hacer las 10 disminuciones nos quedarán 2 puntos bajos, tejemos un punto en cada punto, aquí uno y aquí otro. Entonces en esta vuelta habremos terminado con un total de 12 puntos, en la anterior con un total de 22, que creo que no lo dije, aquí serían 12, y ahora en la vuelta 28 vamos a hacer un punto bajo y a continuación una disminución. Y esto lo vamos a repetir un total de 4 veces. Aquí tenemos una, nos faltarían otras 3 y terminamos esta vuelta 28 con un total de 8 puntos porque antes teníamos 12. Después de esta vuelta yo voy a meter aquí un tubito de plástico que hará que el cuello quede más redondito, que le quede mejor forma ahí al cuello. A ver, que con el celo que le he puesto ahí no lo he metido bien, ya está. Lo voy a colocar ahí en el cuello. En la vuelta 29 vamos a cambiar ya al color piel para empezar a hacer el cuello. Entonces el último punto de la vuelta 28, esa última disminución, la cerramos con el color que vayáis a hacer la piel. Y ahora en la 29 comenzamos haciendo una disminución . A continuación hacemos 2 puntos bajos, uno en cada punto. A ver, que no se ve. Ahí. Aquí uno. Y aquí el otro. Y volvemos a repetir esto mismo. Una disminución y 2 puntos bajos. Vamos escondiendo esas hebras así, despacito. Una disminución, ahí la tengo. Y ahora me faltan los 2 puntos bajos. Esto aquí ya se complica un poquito por culpa del alambre que tenemos ahí, más este plástico que le he puesto, pero bueno. Ahí está una. Y ahí está el otro. Y así terminamos la vuelta 29 con un total de 6 puntos. Voy a cortar ya estas hebras. Ahora en la vuelta 30 y en la vuelta 31 vamos a hacer los 6 puntos que tenemos ya con el color de la piel. Un punto en cada punto. Y ahora después de esta vuelta 31 ya vamos a comenzar con la cabeza, así que seguimos con este color y nombramos las vueltas desde la número 1. Empezamos haciendo 6 aumentos. Un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. Y así terminaremos la vuelta con un total de 12 puntos. Ahora en la vuelta número 2 comenzamos haciendo un punto bajo. A continuación un aumento. Y esto lo vamos a repetir un total de 6 veces. Ya tenemos uno, nos faltan otros 5 y terminamos con 18 puntos. En la vuelta número 3 vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos, uno en cada punto. Y a continuación hacemos un aumento y esto lo vamos a repetir un total de 6 veces. Como ya tenemos una, nos faltan otras 5 y terminamos la vuelta con un total de 24 puntos. En la vuelta número 4 vamos a comenzar haciendo 3 puntos bajos, uno en cada punto.
Y a continuación, de los 3 puntos bajos, hacemos un aumento. Esto lo repetimos un total de 6 veces, lo de 3 puntos bajos y un aumento. Aquí ya he hecho una, me quedan 5 y terminamos la vuelta con un total de 30 puntos. En la vuelta 5 vamos a comenzar haciendo 4 puntos bajos, uno en cada punto, y después de los 4 puntos bajos hacemos un aumento. Esto lo tenemos que repetir 6 veces, como aquí ya tenemos una, nos faltarían otros 5, y terminamos la vuelta con 36 puntos. En la vuelta 6 comenzamos haciendo 5 puntos bajos, un punto en cada punto, y después de los 5 puntos bajos hacemos un aumento, y esto lo tenemos que repetir 6 veces, como ya tenemos una, nos faltan 5, y terminamos la vuelta con 42 puntos. Ahora en la vuelta número 7 vamos a comenzar haciendo 6 puntos bajos, un punto en cada punto, y después de los 6 puntos bajos hacemos un aumento, y esto lo vamos a repetir igual que antes, un total de 6 veces, como ya tenemos una, nos faltarían otras 5, y terminamos la vuelta con 48 puntos. Ahora en la vuelta 8 hacemos 7 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 7 puntos bajos hacemos un aumento, y esto igual que antes lo tenemos que repetir 6 veces. Aquí ya tenemos una, nos siguen faltando 5 y terminamos con 54 puntos. Ahora, desde la vuelta número 9 hasta la vuelta número 12 vamos a hacer los 54 puntos que tenemos, un punto en cada punto. Ahora, en la vuelta 13 vamos a comenzar haciendo 7 puntos bajos. Para los que ya me seguís os estaréis dando cuenta que he variado un poco la forma de hacer la cabeza, así que bueno, probáis esta manera y me decís si os gusta más la anterior, bueno, anterior no porque la seguiré haciendo, pero bueno, la otra forma o esta. Y a lo mejor me quedo con la que más votos tenga, lo que vosotros me digáis, ¿vale? Entonces empezamos haciendo 7 puntos bajos. Después de los 7 puntos bajos vamos a hacer una disminución, y esto lo vamos a repetir 5 veces más. Son un total de 6 veces, pero como aquí ya tenemos una, nos faltan 5 y terminamos esta vuelta número 13 con 48 puntos. Ahora desde la vuelta 14 hasta la vuelta 18 vamos a hacer un punto en cada punto de los 48 que tenemos. Ahora en la vuelta 19 vamos a hacer 7 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 7 puntos bajos hacemos un aumento, y esto de 7 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir durante 6 veces, como aquí ya tengo una, me faltan otras 5, y terminamos así la vuelta con 54 puntos. Y ahora en la vuelta número 20 y en la vuelta número 21 vamos a hacer los 54 puntos que tenemos, un punto en cada punto. Después de esta vuelta 21 ya vamos a cambiar al color del pelo, vamos a empezar a cerrar, entonces si queréis, si os estorba, porque vamos a colocar los ojos de seguridad, ya os lo digo, podéis cortar la hebra, no hace falta que la dejéis muy larga, ya sabéis que vamos a cambiar de color. Así que ahora, después de esta vuelta, colocamos los ojos de seguridad, que eran de 10 milímetros. Vamos a ponerle entonces los ojos de seguridad, pero os voy a enseñar una cosa que me he comprado. Ya este vídeo es bastante largo y yo aquí enseñando cosas, pero bueno, os la enseño muy rápido. Me lo he comprado en Temu, es para medir los ojos de seguridad y está súper bien, porque a veces, bueno, a mí se me caen y se me mezclan y después me vuelvo loca. Y mirar, con esto puedo medir los ojos, está súper cómodo, o sea, por si lo queréis vosotros, o sea, yo no gano nada con enseñaros, pero para que sepáis, mira, estos son de 6 milímetros, es que se miden súper bien, me ha hecho mucha ilusión, ¿ves? Los meto donde no es, y ahora, pues como los puedo medir, bueno, ya lo colocaré. Estos de aquí se supone que son de 12, y ahí quedan exactos, o sea, si lo pongo aquí no quedaría bien. Aquí son de 12, los que vamos a usar son de 10 milímetros, que son estos de aquí. Ahí, ¿veis? En el de... Ah, no, estos son los de 9. Mira, ¿ves? Pues ya me iba yo a confundir. Los de 10 serían este. Que lo he cogido sin medirlo, que os lo iba a enseñar. Pues eso es, los de 10 son este. Entonces, estos serían los de 10. Y está súper bien, porque se miden los ojos, pues muy guay.
Y nada, pues venga, voy a coger 2 de 10, que los había cogido mal. Y vamos a colocárselos a la muñeca. Aquí los tengo. Se los vamos a poner entre las filas 7 y 8, desde esta última, ¿vale? Contamos hacia abajo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La siguiente sería la 8, entonces después de la 7, entre la 7 y la 8, se los vamos a poner con una separación de 8 puntos. Entonces, desde la mitad de la cara, donde vosotros consideréis que está la mitad de la cara, vamos a contar 4 hacia un lado. 1, 2, 3, 4. Ahí le coloco 1. Y desde ese mismo centro, otros 4 hacia el otro lado. 1, 2, 3 y 4. Y ahí colocamos el otro. Le ponemos la parte de seguridad por atrás. Sabéis que quemamos esto un poquito y lo aplastamos para que se quede bien seguro. Ahí estarían bien asegurados los ojitos. Y ahora vamos a seguir tejiendo con el color marrón que vayáis a utilizar para el pelo. Y nada, lo dicho, esto está súper bien. Si os hace falta, yo lo he pillado en Temu y es súper barato. Y bueno, pues eso, para que sepáis que existe, porque yo me lo encontré de casualidad, que no sabía ni que existía, y está súper, súper guay. Así que nada, pues para que sepáis que tenéis la opción de tenerlo. Entonces ahora vamos a cerrar el último punto de la vuelta que veníamos haciendo, que era la vuelta número 21, lo cerramos ya con el color marrón del pelo. Ahí estaría. Y ahora entonces comenzamos a hacer la vuelta número 22 con 7 puntos bajos, uno en cada punto, ya en color marrón. Después de los 7 puntos bajos hacemos una disminución y esto lo vamos a repetir un total de 6 veces. Aquí ya tenemos una, nos faltan 5 y terminamos la vuelta con 48 puntos. Ahora en la vuelta 23 comenzamos haciendo 6 puntos bajos, un punto en cada punto. Y después de los 6 puntos bajos hacemos una disminución y esto, al igual que antes, lo tenemos que repetir un total de 6 veces, nos quedan solo 5 y terminamos la vuelta con 42 puntos. En la vuelta 24 vamos a hacer 5 puntos bajos, uno en cada punto, seguimos con la secuencia de disminuciones, así que para el que ya sepa esto es muy fácil, 5 puntos bajos. Y a continuación de los 5 puntos bajos hacemos una disminución y esto lo vamos a repetir un total de 6 veces, nos quedan 5, así que terminamos con 36 puntos. Ahora en la vuelta 25 hacemos 4 puntos bajos, uno en cada punto, y después de los 4 puntos bajos hacemos una disminución y esto lo vamos a repetir un total de 6 veces, ya solo nos quedan 5 y terminamos la vuelta con 30 puntos. Ahora en la vuelta número 26 comenzamos haciendo 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, y después de los 3 puntos bajos hacemos una disminución y esto lo repetimos un total de 6 veces, ya solo nos quedan 5 y terminamos la vuelta con 24 puntos. Ahora en la vuelta 27, bueno, antes de seguir os voy a recordar que rellenéis ya la cabeza si queréis porque ya se empieza a cerrar un poco y luego es complicado, ¿vale? Entonces ahora en la vuelta 27 empezamos haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2, y después de los 2 puntos bajos hacemos una disminución. Y esto lo repetimos un total de 6 veces, lo de 2 puntos bajos y una disminución. Terminamos la vuelta con 18 puntos. Ahora en la vuelta número 28 vamos a hacer un punto bajo y a continuación una disminución. Si pincháis un poquito el relleno aquí y si os sale algo para afuera, tampoco os preocupéis mucho porque después va a llevar el pelo, esta parte no se va a ver. Así que bueno, tampoco os machaquéis. Una vez que tenemos el punto bajo y la disminución, lo vamos a repetir un total de 6 veces, nos quedan 5 y terminamos la vuelta con 12 puntos.
Al llegar al final de la vuelta hacéis una cadena y ya podéis cortar la hebra y ahora vamos a cerrar la cabeza. Entonces ahora vamos a cerrar la cabeza, vamos a enhebrar esta hebra que nos queda de aquí en una aguja y vamos a ir pasando por cada uno de los puntos tomando solo la hebra que está más hacia nosotros. Pasamos así esta hebra por cada uno de esos 12 puntitos, pero tomando solo la hebra exterior. Una vez que ya tenemos así pasado por todo, vamos a estirar con cuidado, ¿vale? No se nos vaya a partir la hebra. Vamos estirando con cuidado y vamos cerrando así la cabecita. Ahí una vez que la tenemos cerrada, ya podemos hacer un nudito y esconder la hebra. Así es suficiente porque, como ya digo, va a llevar el pelo, esto no se va a ver ni se va a deshacer. Y estaría el cuerpo terminado. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, así es como vamos, hemos hecho el cuerpo completo, la verdad es que es bastante para un solo vídeo, ha quedado bastante largo, pero bueno, vosotros lo hacéis a vuestro ritmo y sin prisa. Nada, nos vemos en el siguiente. Para comenzar a tejer ya su ropita, haremos la falda, el abrigo a lo mejor, bueno, no sé cómo lo voy a mezclar para que no quede un vídeo demasiado largo y luego los otros sean más cortitos, ¿vale? Lo mezclaré de forma que más o menos todos los vídeos duren lo mismo y no se os haga muy pesado, ¿vale? Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Si os está gustando, os agradezco muchísimo que me dejéis un like, que os suscribáis al canal, que es gratis y a mí me ayuda muchísimo a seguir. Muchas gracias de corazón a todos los que os estáis suscribiendo. Nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidarse mucho. Chao, chao.